¿Alguna vez te has preguntado cómo las máquinas pueden aprender y tomar decisiones así como un ser humano? Bueno, la clave está en algo muy pequeño pero muy poderoso que es la neurona. Y bueno, en este capítulo del lenguaje natural empezaremos a introducir este concepto, perdón. Y bueno, a medida que vayamos avanzando vamos a ir entendiendo mucho más sobre redes neuronales para después ya pasar a los capítulos más prácticos con ejemplos prácticos en Python. Bueno, vamos a comenzar con lo básico, que son la regresión lineal y la regresión logística. ¿Ok? Bueno, en el mundo del aprendizaje automático, tanto la regresión logística como la regresión lineal son fundamentales, pero básicamente ¿cómo funcionan? Bueno, por ejemplo, en la regresión lineal, que tenemos como la fórmula que y es igual a wx, donde w es un peso, por x, que es la variable dependiente, más b, que sería el ruido, e y sería el valor que queremos predecir, ¿ok? Vamos a un ejemplo cotidiano de esto para que se entienda que sería una regresión lineal. Imagina que queremos predecir, por ejemplo, el salario basado en los años de experiencia. Aquí x sería los años de experiencia y I sería el salario, ¿ok? Entonces, lo que hace la regresión la regresión lineal es tirar una línea, en este caso recta, que permitiría predecir el valor de I en base a el valor del salario, en este caso en base a ciertos años de experiencia, ¿ok? En cambio, la regresión logística, la diferencia a la regresión lineal, es que la regresión logística entrega probabilidad de que un evento ocurra, ¿ok? Entonces, básicamente se usa la regresión logística para dividir los datos y entregar dos categorías, ¿ok? En este caso, es decir, te entrega una probabilidad de que los valores pertenezcan a la categoría roja o a la categoría gris, ¿ok? Con respecto, bueno, a la regresión lineal, no necesariamente una línea, también puede ser un plano que sea el plano que mejor se adecua a los datos. Y en este caso tendríamos varios pesos con su X respectiva, ¿ok? Pero bueno, ahora queremos saber por qué estamos hablando todo esto y qué tiene que ver esto con la neurona. Bueno, básicamente la neurona tiene distintos tipos una neurona del cerebro humano, tiene distintas partes que son el soma, la dendrita, el axón, etcétera. Y lo que pasa aquí con las neuronas es que las neuronas reciben ciertas señales eléctricas y químicas a través de sus dendritas. Son estas aquí que deberían ser, o en realidad son entradas de salida de otras neuronas. Entonces, a través de las dendritas entra información, entran impulsos eléctricos o químicos, y si la suma de todos los impulsos eléctricos o químicos supera cierto umbral, la neurona se activa y empieza a mandar información a través del axón hacia el resto de las neuronas, ¿ok? Entonces, para modelar una neurona artificial, utilizamos este concepto de neurona real, ¿ok? Donde tendríamos ciertas entradas, donde cada entrada tendría un peso W1, W2, W3, etc. Luego tendríamos una función de activación, que puede ser una regresión logística, por ejemplo. Y finalmente una salida, ¿ok? Entonces, lo que vamos a simular va a ser similar a lo que funciona en una neurona del cuerpo humano. Pero aquí lo vamos a estar simulando a través de información que le estamos entregando a la neurona, ciertos pesos y ciertas funciones de activación matemáticas que permiten que finalmente van a entregar una salida de esta neurona. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se decide si una neurona, una neurona si pasa la señal o no? Y aquí, bueno, entra en juego lo que llamamos el umbral de activación, que es lo que vimos acá, que está cierto umbral de activación en donde cuando se superan estas señales eléctricas, en el caso de la neurona, se activa. En este caso va a ser una función de activación en donde cuando toma ciertas variables, ciertos valores, esta función de activación, se va a activar o no la neurona, ¿ok? Y hay distintos tipos de variables de activación, por ejemplo, la función sigmoide o logística, la función tangente hiperbólica, la función de unidad lineal rectificada o ReLU y la softmax. Y bueno, hay varias más, pero estas son las que iremos viendo en más detalle, y si se necesita ver alguna otra, la iremos viendo también, y esto también lo veremos en otros capítulos. Entonces vamos a tener ciertas entradas simulando nuestra neurona que serían en nuestras dendritas. Luego vamos a tener una función de activación. Esta función de activación puede ser cada una de estos tipos de funciones que están acá. Aquí le puse variable, pero son más que nada funciones. Y finalmente va a haber una salida que va a depender si la neurona se activa o no con esta función de activación, ¿ok? Por ejemplo, acá hay una función de activación que sería la sigmoide logística, donde I es igual a 1 dividido en 1 más E elevado a mx más b, ¿ok? Pero bueno, las funciones de activación las veremos un poquito más en detalle más adelante. Entonces, aquí como ven, estamos simulando una neurona, y esto es lo que vamos a ir construyendo a medida que vayan avanzando estos cursos un poquito más teóricos, y ya cuando estemos en la práctica, esto lo harán básicamente las librerías de Python con las que estaremos trabajando, pero es importante ustedes que sepan cómo funciona por detrás todo esto, ¿ok? Algunas aplicaciones y conclusiones, por ejemplo, reconocimiento de imagen y visión por computadora.
Aquí está todo el tema de clasificación de imágenes para identificar objeto o persona, la detección de objetos para localizar, etiquetar objetos dentro de imágenes, o reconocimiento facial, por ejemplo, en sistemas de seguridad o en aplicaciones móviles. También análisis de imágenes médicas para diagnosticar enfermedades, etcétera. También se está usando mucho en los vehículos autónomos, por ejemplo, en el proceso de señales de sensor y cámaras para la navegación y toma de decisiones. Aquí también en el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que nos compete, en la traducción automática entre idiomas, generación de texto, análisis de sentimiento de redes sociales o reseña de productos, asistentes virtuales, chatbot, etcétera. También en el reconocimiento de voz y conversión de voz a texto. También en predicciones financieras, en juego y entretenimiento, en la salud y medicina, sistema de recomendación, robótica, agricultura inteligente, generación y modificación de contenido. O sea, como ven, la aplicación de las neuronas o redes neuronales se usa en bastantes ámbitos y cada vez está en más crecimiento. O sea, esto se está expandiendo, entonces este es el momento preciso para que aprendas sobre todo esto. Así que bueno, espero le hayas quedado claro un poco lo que quise decir hablar sobre la neurona, cómo vamos a simular una neurona humana a través de redes neuronales, qué es lo que son la entrada, la función de activación y la salida, pero de todas maneras iremos viendo esto en más detalle en los siguientes capítulos. Discúlpame que se escucha medio extraña mi voz, porque estoy un poquito resfriado, entonces me cuesta un poquito hablar, tengo que tomar un poco de aire o mucho aire para poder hacer una frase. Bueno, y antes de despedirme me gustaría agradecer a Ángela por su donación de los mensajes no solo por la donación, sino también por lo que comenta, por los mensajes que me ayudan a seguir. Así que bueno, también está mi Patreon si quieren apoyarme, también pueden regalar un café o hacer una donación directa aquí en YouTube. Vamos a seguir con este curso en los siguientes capítulos, vamos a ir avanzando para que vayamos comprendiendo más sobre las redes neuronales. Así que les mando un abrazo, los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.